Bueno, hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Bienvenidos, gracias por asistir. Digamos, tradicionalmente hemos visto la ciberseguridad como un costo. Es una póliza de seguro que es necesaria para muchos. O en el mejor de los casos es un escudo defensivo contra amenazas. Sin embargo, el panorama actual exige un cambio de paradigma. Hoy exploraremos cómo la estrategia de seguridad, una estrategia robusta y proactiva, no solo protege a la organización, sino que se convierte en un motor fundamental de valor, confianza y diferenciación en el mercado. Veremos cómo invertir en ciberseguridad no es solo mitigar riesgos, sino construir efectivamente una ventaja competitiva tangible para el mercado. A lo largo del webinar abordaremos áreas claves donde esta transformación es más evidente. Y pues para darle introducción a las personas, nuestros panelistas, hoy nos acompaña Eric Rincón Cárdenas, es abogado, doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid, con más de 25 años de experiencia en desarrollo ejecutivo, jurídico, tecnológico y estratégico de empresas. Pues Eric tiene una gran tradición en todos los temas de ciberseguridad y comercio electrónico. También tenemos a Freddy Fernando Díaz, que tiene más de 4 años liderando infraestructuras de redes, hace consultoría en IT con especialización en IPv6, ciberseguridad y auditorías. Y tenemos a Julián Naranjo, especialista en ciberseguridad e infraestructura, con una gran capacidad y conocimiento sobre el desarrollo que tiene este tema en el mercado actual. Entonces, pues sin darle más largas a esta introducción, quiero darle paso a Eric. Eric, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y pues adelante con tu exposición. Muchísimas gracias a ti, Juan Felipe, y también un gran saludo a todos los participantes. Un especial agradecimiento a Similtech por la invitación. Yo me voy a permitir aquí compartirles pantalla. He preparado una presentación que tiene como principal finalidad mostrar cuáles han sido los diferentes, digámoslo así, tópicos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad, enfocándolo a la tecnología financiera. Porque aquí hay que señalar que cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, pues nos referimos a todos esos procedimientos matemáticos que permiten emular el razonamiento humano de una manera simple o compleja. Y hemos visto cómo desde la perspectiva de la ciberseguridad, el desarrollo de este tipo de tecnología, de esta tecnología que hace parte de la cuarta revolución industrial, pues viene provocando diferentes fricciones o tensiones. Es claro, sin embargo, que la inteligencia artificial pues no es algo pasajero o una moda, sino que tiene un desarrollo específico bastante importante, tanto así que lo podemos definir como algo que va a ser permanente o que va a continuar siendo permanente en el desarrollo de nuestras operaciones. Entonces, vamos a referirnos a esas amenazas, a las oportunidades de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, partiendo de la base de que ya no estamos en presencia de un escenario donde la inteligencia artificial sea una novedad o sea algo que propone un desarrollo disruptivo, sino que hace parte de una nueva realidad. Es decir, que esto es algo que ya está con nosotros. No estamos hablando de futurología, estamos hablando de un hecho presente que es bastante importante. Y a esos efectos, señalar que la inteligencia artificial, pues obviamente está transformando la ciberseguridad de manera global. Normalmente la ciberseguridad el aseguramiento de los diferentes medios electrónicos ha estado caracterizado por la presencia de diferentes riesgos. Riesgos como son el riesgo de suplantación de identidad, el riesgo de alteración de la información electrónica, el riesgo de ausencia de disponibilidad, el riesgo, perdón, de ausencia de confidencialidad. Entonces, normalmente lo que se ha perseguido desde diferentes escenarios es lograr atributos de seguridad técnica y jurídica que mitiguen de una manera eficiente esos riesgos. Atributos como pueden ser la autenticidad misma, la disponibilidad de la información,
la integridad de la información, la posibilidad de garantizar la confidencialidad. Entonces, cuando estamos hablando del escenario de la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial, por supuesto, debe ser vista como una tecnología propia de esa revolución en la que estamos hoy en día involucrados y que tiene unos, digámoslo así, elementos que pueden llegar a ser muy interesantes desde el punto de vista de algunos de los riesgos que se ha buscado mitigar a nivel de la ciberseguridad. Por ejemplo, la suplantación de identidad. Hemos visto cómo con inteligencia artificial podemos suplantar voces, podemos suplantar incluso expresiones faciales con la voz incluida, donde hemos tenido conocimiento de personas que pueden incluso ser llevadas a este tipo de escenarios o de herramientas para que hablen en distintos idiomas, para que desarrollen todo un discurso sin que realmente lo hayan desarrollado. Entonces, la inteligencia artificial efectivamente provoca un riesgo frente a la suplantación de identidad, por ejemplo. Lo mismo frente a la alteración de la información electrónica. Muchos de los sistemas expertos de inteligencia artificial han tenido incluso inconvenientes que han sido debatidos en procesos judiciales o administrativos, donde este tipo de herramientas pueden acceder a algunas, digámoslo así, a diferentes sistemas de información, superando los retos o superando los diferentes barreras o las diferentes seguridades que se encontraban implementadas. Y allí hay un reto importante desde el punto de vista del aseguramiento. Eh, el riesgo de ausencia de disponibilidad, la información, la inteligencia artificial también podría afectar ese riesgo y ni qué decir de la confidencialidad de la información, donde superadas las barreras, muchas veces a través de este tipo de sistemas informáticos expertos, podría accederse a información y esa información podría ser presentada sin que los titulares de la información así lo quieran. Entonces, la inteligencia artificial está transformando la ciberseguridad a nivel global. Y es claro que ya antes, los años 90 y la primera década del siglo XXI, pues teníamos sistemas muy bien identificados como Watson de IBM. Watson de IBM, pues proponía obviamente unos retos, pero era un sistema de inteligencia artificial generativa que la mayoría de la gente no podía comprar o que no podía darse el lujo de adquirir. Pero hoy vemos cómo los diferentes sistemas de inteligencia artificial pueden llegar a ser accedidos o pueden llegar a ser utilizados por parte de muchas personas, porque a partir del desarrollo de OpenAI con su ChatGPT en el año 2020, pues ya prácticamente todas las inteligencias artificiales tienen algún sistema freemium o algún sistema, digámoslo así, de acceso libre que le da acceso a machine learning, a deep learning, incluso en algunos casos a muchas personas. Entonces, la inteligencia artificial propone un cambio en el comportamiento humano y un cambio en la forma en la que nosotros identificamos y mitigamos los riesgos que eran y son propios todavía de la información electrónica. Y eso que ni siquiera hemos visto hasta el momento, algo que ya se está dando a nivel global y es la computación cuántica. O sea, nos sorprende hoy en día todos los desarrollos de computación cognitiva, donde cada vez más máquinas tienen la posibilidad de emular el pensamiento complejo de los humanos, pero supongan ustedes esa gran capacidad de procesamiento que pueden tener los computadores cuánticos que permiten hacer desarrollos mucho más celeros en lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos y con el mismo acceso a sistemas de información, donde ya se augura la posible, digamos, las posibles consecuencias en materia de seguridad con la computación cuántica que pueda, por ejemplo, romper estructuras criptográficas que hoy en día sustentan por la cadena de bloques. Es decir, blockchain podría llegar a tener problemas de seguridad a partir de los desarrollos de computación cuántica. Es uno de los grandes interrogantes que hoy en día se hacen a nivel global. Mm, si ese tema de la inteligencia artificial
emular el pensamiento humano ha sido un gran desafío desde el test de Turing de la década de los 40 y 50. Supongan ustedes lo que es enfrentarse a un escenario donde efectivamente ha crecido mucho el modelo de tecnología financiera. En Colombia, por ejemplo, empresas de origen colombiano que estén desarrollando tecnología financiera desde créditos, pagos, crowdfunding, el desarrollo de factoring, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con neobancos, con el cripto, con InsurTech, ya está llegando a 394 empresas, según números de la misma Asociación Colombia FinTech y también números integrados de Finovista y de Finovating. Eso significa que Colombia ya tiene una importante adherencia a los ecosistemas de tecnología financiera y, por supuesto, pues aquí es importante decir que además de las 394 empresas locales, más de 169 se encuentran operando en Colombia, siendo empresas extranjeras, lo cual nos lleva a prácticamente tener unas 560 fintechs totales operando en el país, lo cual supone, pues obviamente, que este tipo de modelos de negocio que se encuentran definidos como esos modelos nuevos que permiten, apalancados en la tecnología, transformar productos o servicios financieros tradicionales, pues están cada vez más dentro de la cotidianidad de los colombianos. Pero hay algo interesante, el fintech es más tech que fin, debería tener una base tecnológica más importante incluso que el mismo conocimiento del modelo financiero. Y esto implica el uso de tecnologías propias de la cuarta revolución industrial, entre las que se encuentran el, las tecnologías cloud, el tema obviamente del Big Data, todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, los temas vinculados a blockchain y por supuesto los temas vinculados a inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial que propone unos riesgos importantes o fricciones con los riesgos que hoy en día podemos caracterizar en el escenario electrónico, también se convierten en un habilitante. La inteligencia artificial es un habilitante para el desarrollo de nuevos modelos de negocio de tecnología financiera. Entonces, no hay que verlo solamente desde la perspectiva de el fintech que puede llegar, o mejor, la inteligencia artificial que le puede hacer daño al ecosistema tecnológico por sus características, sino también como un habilitante para el desarrollo de nuevos modelos de negocio de tecnología financiera, donde hay unas áreas principales en Colombia. En Colombia hay muchísimas empresas de pagos digitales que hoy en día, además de eso, están muy en boga debido al programa de pagos inmediatos propuesto por el Banco de la República, el Banco Central. Está el tema del crédito digital o del crédito alternativo, donde tenemos no solamente las soluciones del lending, sino también las soluciones de factoring, y comienzan a desarrollarse, dice, diferentes segmentos emergentes, como lo son los mismos neobancos, pero también el InsurTech, por ejemplo. Entonces, hay una altísima digitalización de la actividad financiera, esa tecnología que se ha convertido en la regla general para la provisión de diferentes servicios financieros, implica, por supuesto, también una creciente exposición a riesgos electrónicos y amenazas cibernéticas, lo cual implica o tiene como principal efecto que las fintech deban abordar los temas de ciberseguridad con todo nivel de detalle y que deban pues desarrollar acciones que mitiguen de una manera muy eficiente estos riesgos, incluyendo, como ocurre ya en algunas de las fintech reguladas, la adopción de estándares como lo son los estándares en materia de gestión de seguridad de la información, la ISO 27001, o estándares en el manejo de tarjetas tan importantes como PCI, que pues ya hacen parte incluso de la carga regulatoria de algunas de estas empresas. Entonces, el fintech es un escenario que se encuentra especialmente expuesto a lo que pueden llegar a ser los riesgos cibernéticos y que propone obviamente la necesidad de aplicar mayores elementos de seguridad. Aquí hay algo interesante. Cuando hablamos de la inteligencia artificial aplicada a los temas de ciberseguridad, tenemos que entender
que pueden existir, y en efecto sí existen en la actualidad, diferentes herramientas importantes, como lo son la detección de amenazas en tiempo real mediante el machine learning, todo lo que conocemos como el aprendizaje de máquina, y que me permite tener incluso una perspectiva de análisis predictivo o prescriptivo alrededor de el comportamiento de los riesgos en un sistema de información. Entonces, podemos detectar amenazas en tiempo real. Podemos tener también un análisis del comportamiento del usuario, que es algo que depende directamente del comportamiento transaccional, de los hábitos de consumo, de los hábitos que sean desarrollados por el respectivo usuario de un sistema de información o de una tecnología. Y también podemos trabajar en la automatización de respuestas ante incidentes, muy importante hoy en día para garantizar la efectiva atención y la oportuna atención de ese tipo de incidencias en materia de seguridad de la información, así como la predicción sobre vulnerabilidades futuras en diferentes sistemas de información. Si eso fuera poco, pues existen también unas oportunidades de la inteligencia artificial en la ciberseguridad fintech, como lo son una detección proactiva de fraudes financieros y cibernéticos. Hoy en día ya la industria de la tecnología financiera comienza a tener una data muy importante. Piénsese nada más que en un país como Colombia, el crédito digital, que es un crédito normalmente desarrollado por más de 100 actores en Colombia, donde estamos hablando de casi 7 millones de colocaciones al año por parte de este tipo de empresas, pues implica el desarrollo de una data que puede ser muy importante, no solamente para el mismo segmento de crédito digital en fintech, sino para muchos de los otros segmentos que participan en la inclusión financiera. El sector financiero tradicional va a querer esa información, las cooperativas y otro tipo de actores que participan en la colocación de recursos en el mercado. También la reducción de tiempos de respuesta ante los incidentes. Yo creo que pues quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en temas de seguridad de la información o quienes hemos sido víctimas de incidentes de seguridad de la información, sabemos que el tiempo de respuesta resulta fundamental a efectos de lograr mitigar el alcance de ese tipo de siniestros. Y efectivamente, la inteligencia artificial se convierte en un gran revulsivo para que haya una reducción de los tiempos utilizados en este tipo de procesos. La automatización en la verificación de la identidad, que es uno de los temas más, digámoslo así, aflictivos dentro de la industria de la tecnología financiera. Acá en Colombia, sobre todo en las empresas que participan en el financiamiento alternativo, pues el riesgo de suplantación de identidad está latente todo el tiempo. Y cada vez hay un mayor nivel de sofisticación por parte de las bandas delincuenciales o de los delincuentes que están buscando fraudes en la identidad para lograr su cometido. Entonces, el tema de contar con inteligencia artificial puede lograr un consumo más inteligente de la data que se puede verificar a efectos de mejorar los modelos de identidad digital. Y por supuesto, la escalabilidad en la protección de múltiples servicios digitales, que pues es un asunto que también pues compete a las fintech, teniendo en cuenta que en la medida en que tengan algún éxito operacional, también su infraestructura tecnológica o la infraestructura de servicios va a tener unos crecimientos que deberían ser acompañados por tecnología que permita mitigar de manera eficiente a los riesgos que seguramente crecerán a nivel operacional y de allí que sea tan importante la incorporación de la inteligencia artificial. Eh, Sin embargo, ya vimos cómo la inteligencia puede llegar a ser realmente un gran aliado, pero también se presentan situaciones en las cuales podemos advertir amenazas. Eh, por ejemplo, está la inteligencia artificial adversarial para eludir sistemas de seguridad, donde ya comenzamos a notar ese tipo de herramientas en diferentes aplicaciones, donde incluso en la prestación de servicios financieros, si una entidad o empresa dedicada a la provisión de ese tipo de servicios no se encuentra preparada,
pues puede llegar a ser víctima de este tipo de eventos. El phishing, esa pesca de datos personales, puede ser realmente muy instrumentalizada a través de inteligencia artificial generativa, como nosotros podríamos llegar a conocer o a tener hoy en día diferentes eventos que siniestren el tema de la seguridad informática a través de estos modelos de phishing que pueden afectar obviamente la integridad de los sistemas y la integridad de las plataformas. La suplantación con los deepfakes en videollamadas o utilizando biometría, donde esto sí que lo hemos visto, ¿no? Es muy fácil emular incluso registros faciales, registros faciales, registros vocales, y por qué no decirlo, incluso también los registros de las minucias dactilares, las huellas dactilares, es decir, los registros biométricos están hoy en día muy comprometidos gracias a lo que puede llegar a existir a nivel de los deepfakes o este tipo de herramientas que están emulando incluso rasgos propios de un individuo. Y es complicado. Ayer me mandaban al celular una foto de mi hermana en la playa y yo creí que estaba en la playa. Pues no estaba en la playa, era claramente un deepfake. O, por ejemplo, a mí me invitaron a introducir hace algunos meses una conferencia en temas de seguridad de la información. Cuando me llamaron a hacer la presentación, comenzó a hablar Eric Rincón, pero pues no era Eric Rincón, era su voz, que no es difícil, digámoslo así, encontrarla porque hay diferentes webinars, espacios como este, donde ha habido grabaciones, ha habido publicidad o se publican por YouTube o cosas de ese estilo, y pues fue fácilmente emulada mi voz en una simulación que tenía un propósito en ese momento académico, pero supongan ustedes que no tuviera un propósito académico, sino que tuviera otro tipo de alcance. Y por supuesto, la automatización de ataques cibernéticos a gran escala, que puede ser también una de las amenazas que introduce a la inteligencia artificial a la ciberseguridad. Hay unos riesgos para las fintech colombianas en este entorno, que son las brechas en protección de datos y su ciberseguridad. Muchas de las empresas crecen de manera orgánica preocupadas por otros asuntos. El primero, más importante, debería ser el tema del producto o el servicio ofrecido. El segundo, levantamiento de capital. El tercero, algunos temas comerciales y de marketing. Pero a veces los temas de protección de datos y los temas de ciberseguridad se encuentran huérfanos en empresas de tecnología que deberían tener este como un reto fundamental y priorizado. Hay una baja inversión en capacidades digitales de defensa, es decir, nos concentramos muchas veces en el producto, en el servicio tecnológico, pero no en cómo poder mitigar o eliminar riesgos que sean propios hacia esos productos. Hay también ataques frecuentes a sistemas de pago y a billeteras digitales, que es algo que ha afectado, y aquí miren cómo de tanto en tanto afecta la disponibilidad de sistemas importantes de pago o de monederos electrónicos. Y hay unos desafíos regulatorios frente al uso de la inteligencia artificial, donde en Colombia, si bien ya existen algunos documentos de política pública, sobre todo que van a tener un efecto en el Estado más que en los particulares, eh, pues hasta el momento no tenemos una norma que regule el uso o los casos de uso más conflictivos en materia de inteligencia artificial. Yo no creo que la inteligencia artificial como tecnología base deba ser regulada, pero sí algunos casos de uso. Y hasta el momento el gobierno, el Congreso de la República, perdón, tiene más o menos unos 8 proyectos de ley en curso en esta legislatura que no han avanzado de una manera significativa y seguramente no vamos a tener en esta legislatura que termina el 20 de junio, no tendremos todavía una ley en materia de inteligencia artificial. Entonces, eso genera que haya todavía una gran incertidumbre sobre algunos casos de uso que, apalancados en inteligencia artificial, provoquen riesgos importantes para infraestructuras, entre ellas las que prestan servicios financieros.
Eh, Ha existido, y es importante mencionarlo, casos reales en Colombia donde se ha empleado inteligencia artificial por parte de fintechs. ADI, una fintech de Buy Now, Pay Later, todo lo que tiene que ver con el pago o de finanzas embebidas, donde ellos se conceden crédito digital en comercios, pues utiliza inteligencia artificial para reducir un 40% el fraude en créditos digitales, mejorando la vinculación de clientes, el scoring digital de estos, que es un scoring alternativo en su gran mayoría, utilizando inteligencia artificial. Nequi ha logrado la detección automatizada de operaciones sospechosas mediante el análisis de comportamiento financiero, y eso es algo que pues ha venido trabajando de manera muy progresiva en la medida en que pues Nequi es hoy en día, siendo alguna la fintech más grande del país, con cerca de 23 millones de usuarios. Entonces, pues ahí ya comenzamos a ver pues una data que puede llegar a ser muy importante, no solamente para ellos, sino en general para el sector y para la sociedad. ¿Y cuáles serían finalmente algunas recomendaciones? Algunas recomendaciones muy cortas son pues, la necesidad de invertir en talento especializado en inteligencia artificial y en ciberseguridad, fortalecer los marcos éticos y regulatorios de la inteligencia artificial, que es algo en lo que Colombia está trabajando pues, desde el Congreso. Vamos a ver si más que antes de que termine esta legislatura, si antes de que termine el periodo de este Congreso, que termina el año entrante, podemos ver ya una ley de inteligencia artificial que seguramente siga algunos de los parámetros de comparación más importantes, como el régimen europeo ya vigente en estas materias. Hay que seguir colaborando con los centros de ciberseguridad e innovación digital. Acá en Colombia hay diferentes centros que trabajan la ciberseguridad de una manera específica y alinearse con todo lo relativo a la ley 1581, que es nuestro estatuto general, pues nuestra ley estatutaria en materia de protección de datos personales, que es muy garantista respecto de la forma en la que se deben utilizar los datos personales de todos los individuos y que, por supuesto, debe ser considerada en el momento de desarrollar cualquier aplicación de inteligencia artificial. Unas muy breves conclusiones. La inteligencia artificial, por supuesto, representa una herramienta de defensa como también puede ser una amenaza, también puede ser vista como un habilitante de muchas industrias, incluyendo allí las fintech. Las fintech colombianas tienen, por supuesto, oportunidades en su aplicación, pero también desafíos particulares. Una característica que tiene el fintech colombiano es que es mucho más fintech. O sea, nos hemos acostumbrado más en Colombia, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, a tener competencias dentro del modelo financiero, pero no tanto dentro de las capacidades digitales o tecnológicas de las empresas de tecnología financiera. Y eso hace que pues estos temas todavía estén en un desarrollo, en una aproximación. Y finalmente, es clave fomentar la innovación con una responsabilidad y seguramente con una regulación efectiva, que es algo que pues sigue construyendo nuestra sociedad. Este tema de la inteligencia artificial, como la conocemos desde la aparición de ChatGPT, una inteligencia artificial generativa de acceso libre para todas las personas, es un tema que nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo y donde hasta ahora se están adecuando los marcos éticos y regulatorios que permiten afrontar los desafíos. Pero es importante estar en estas tendencias y seguir trabajando, obviamente, en pro de la seguridad operacional del mercado. Muchísimas gracias y pues un placer estar acá. Pues muchas gracias, Eric, súper interesante. Realmente tocas temas muy importantes. Me parece que has hablado de la generación de confianza que debe haber entre la propia compañía al invertir en ciberseguridad, tema que mejora la propia reputación, que debería estar, como tú dices, muy enfocada en el sector fintech. También hablas del aseguramiento de la continuidad del negocio, es decir, crear como esa resiliencia operativa para que siempre exista disponibilidad. Y pues este último tema que tomas de protección de activos críticos, entre ellos la propiedad intelectual y los datos de los usuarios.
para estas compañías tan grandes como son las billeteras, Nequi, Plata, etcétera. Muchas gracias, Eric. Interesantísima participación. Le paso entonces la palabra a Freddy, nuestro segundo panelista, para que, pues, creo que participan en conjunto con Julián, pues nos den su perspectiva de este tema tan interesante que crea ese modelo reputacional que también se convierte en una ventaja competitiva que uno puede llevar al mercado para generar esa confianza con el consumidor. Muchas gracias, Eric. Adelante, Freddy. Muchas gracias, Juan. Un gusto. Muy buenos días para todos. Voy a presentar acá unos slides. Perdón, un segundo. Bien, listo. Entonces, bueno, pues mil gracias de nuevo a Civiltech por la invitación. Es un placer acompañarlos en estos escenarios donde definitivamente tenemos que hablar del presente. Ya no estamos hablando mucho de futuro y no podemos concentrarnos en lo que ya pasó, sino que debemos estar alineados a esta temporada de cambios que cada día son más frecuentes y mucho más rápidos. Yo me presento, yo soy Freddy Díaz, actualmente gerente de proyectos de telecomunicaciones con especialización en 27001 de ciberseguridad y de 22301 de continuidad de negocio, todo lo que tiene que ver con nuestro BCP, nuestro DRP, entonces, pues especializado en administrar este tipo de tópicos. Básicamente de lo que vamos a conversar el día de hoy es cómo nosotros podemos llevar hoy día un acceso bastante concreto, bastante rápido y sobre todo sencillo, eh, basado pues en la democratización de la inteligencia artificial. Ya no se necesita ser especialista, ya no se necesita tener muchos recursos, sino tener algo de creatividad que permita más adelante usar una página, buscar un sistema que por su potencia puede llegar a amenazar o a a hacer uso de algunas vulnerabilidades de nuestros sistemas. Como lo decía Eric, en términos de desarrollo, las empresas se dedican a desarrollar la solución, a desarrollar su core de negocio, pero el 360 quizá no lo están viendo de manera proactiva. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que muchas veces las vulnerabilidades ni siquiera están dentro del core de negocio, sino en la duplicación de esas aplicaciones fake. Lo hemos visto en algunas oportunidades con algunos actores importantes en la región, y donde la aplicación técnicamente es un mock-up. Cuando digo esto, es un modelo que la persona puede estar mostrándole, diciéndole, mire, yo ya hice una transacción, aquí ya le envío la plata de una compra en particular y se despacha y resulta que era pues obviamente una imagen fraudulenta con todos los pergaminos de la que es la original. Entonces también tenemos que ver nuestro entorno, tenemos que analizarlo. Hay herramientas compañías que se dedican a ver cuáles son esos perfiles falsos en Facebook, Instagram, en todas las diferentes redes sociales, donde técnicamente se hacen pasar por esa empresa y a título personal, bueno, a título más bien de esa red social, de ese usuario, pueden tomar acción y pueden generar, pues básicamente, hacer uso de esas vulnerabilidades que son exógenas, ¿no? Al sistema. Entonces, el nuevo rostro de las ciberamenazas. En primera instancia conversábamos de la democratización y acceso a herramientas ofensivas. Estas herramientas ofensivas ya no solamente las vemos nosotros encontrarlas en navegadores usuales, sino también lo podemos ya identificar, ya están identificadas en la dark web, donde simplemente pagando pocos dólares se puede hacer algo que se denomina el deepfake as a service. Entonces aquí, retomando palabras de Eric, son las suplantaciones de aspectos que hoy consideramos biométricos, ¿no? Entonces, allí lo que tiene que ver en esto es que ya el acceso a estas herramientas son mucho más fáciles y mucho menos complejas. Herramientas de la IA mal utilizadas, las vamos a ver ahorita en detalle.
en términos generales, adolescentes ya hoy la están usando para hacerse pasar por haters y vulnerar quizá algunos derechos de personas que están dentro de que no son tan aceptadas por ellos mismos. Vamos a ver también cómo los usuarios sin experiencia pueden llegar a tener y ejecutar ataques complejos. Ya no, como lo mencionaba anteriormente, no se necesita ser experto y en código malicioso. También vamos a ver qué tan fácil es generar ese ataque hoy. Vamos a ver dos casos reales, uno surtido en febrero y otro en días pasados, ahorita en abril, en una escuela en Estados Unidos y otro eh, para un equipo de fútbol italiano, digamos, ligas profesionales, donde las cosas allí pues, llegaron a un punto en que se ejecutaron y se suplantaron datos y aspectos de biometría. Y por último, vamos a ver cómo defendernos y en alguna proporción las automatizaciones que tienen que ver ya. Ahí vamos a entrar un poco en detalle técnico en términos de cómo nosotros podemos conectar algunos sistemas de automatización de detección temprana, autorrespuesta y contención posterior con base pues a los análisis y a esas baseline que usualmente deberíamos tener ya cubiertas en nuestros cores de negocio para la exposición de servicios en Internet. Entonces, herramientas que hoy se tienen disponibles para uso que no son tan adecuadas. Ahí, por ejemplo, tenemos uno que es el Agent GPT y Auto GPT, que son herramientas que hoy automatizan tareas como escaneo o scrapping. ¿Qué es esto? Simplemente podemos decirle un prompt que sea muy, muy concreto y muy rápido de crear. Simplemente vaya, encuéntreme las vulnerabilidades de tal sitio y tal aplicación que está en esta dirección IP o en esta dirección URL. Y básicamente nos trae ese escaneo que en algún momento tuvimos que hacer nosotros como análisis de vulnerabilidades y adicionalmente incorporar nuestros equipos de Red Team, Blue Team o Purple Team. Ya explicaremos más adelante qué es eso para hacer esas contenciones y para dar alcance rápidamente. Hay que entender que los sistemas operativos con los que nosotros estamos trabajando, pues todavía no están expuestos y por eso es que se surten todas las actualizaciones de los mismos de manera tan frecuente, ¿no? Otra herramienta que está disponible para redactar correos maliciosos sin ningún tipo de restricción ética es WormGPT. Aquí se vuelve mucho más humano el lenguaje, se vuelve mucho más entendible lo que se quiere lograr en términos de seguramente habrán visto llegar que se han ganado unos premios en especial, que de pronto tienen algunos procesos judiciales pendientes, y todo esto se hace con una redacción que simplemente se busca con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. El ChatGPT, obviamente, aquí ya no estamos hablando de que son ataques masivos, sino que son ataques dirigidos. Ya no se estudian y ya no se hacen, digamos, tan frecuentemente análisis a ver quién cae, sino se van haciendo esos ataques directamente asociados hacia un análisis de una persona. Por eso es muy importante revisar las restricciones, la información personal que está hoy vinculada a nuestras redes sociales, quiénes tienen acceso a nuestras redes sociales, cuáles son estos aspectos que nosotros consideramos biometría que solamente tenemos nosotros. Y es importante tener en cuenta que así como van saliendo herramientas que se sugieren, son herramientas quizá recreativas o quizá herramientas en algún momento donde se vuelven tendencia. Lo vimos hace unos días con algunas fotos que se convertían en caricaturas y que dejaban ver algunas cosas en términos de cómo nosotros nos veíamos como en una caricatura, pero realmente estábamos entregando también muchos de nuestros rasgos faciales y muchos de nuestros aspectos de biometría. Y la pregunta es, ¿quién leyó la política de seguridad? ¿Quién hizo análisis
de dónde se van a ubicar esas bases de datos de todas nuestras fotografías. En fin, pasó algo parecido hace unos años con cuando estábamos hablando de bueno, se me escapa, no, es de los Pokémones, lo recordé. Cuando estábamos atrapando Pokémones, lo que estaba seguramente subyacente a esto es cuáles son las ubicaciones geográficas de las personas con estos que se estaban suscribiendo con algunos perfiles y que obviamente allí también estaban vinculados población infantil. Entonces, ahí, en términos de hacer un poco de resumen y contextualizar estas herramientas, pueden salir muchas tendencias, pero también debemos nosotros tener ese análisis de yo, por qué tengo que subir una foto, a dónde la estoy subiendo, cómo se están resguardando los datos, en qué momento yo los puedo rescatar o eliminar completamente y si hay algún tipo de política de destrucción de esa información que yo estoy subiendo, ¿no? Bien, pasando por a otras herramientas. El voice cloning es esa precisamente la suplementación telefónica con inteligencia artificial. Vamos a ver el caso más adelante de lo que les mencionaba. Son dos casos puntuales en los cuales se hizo uso de estas herramientas por personas que no tienen absolutamente nada que ver con aspectos de tecnología. O sea, que técnicamente dijeron, yo quiero duplicar una voz en particular porque la persona pues tiene algunas dificultades o algunas diferencias en torno, pues no comparten los mismos ideales y seguramente por allí más adelante se hace uso de estas herramientas sin ningún tipo de conocimiento y por supuesto menos un pago por esa clonación de esas voces, ¿no? Entonces también los deepfakes son esas falsificaciones audiovisuales. Nosotros ya podemos hoy ver cómo Sora de ChatGPT te puede generar unos videos, unas imágenes derivadas de lo que tú quieras y en 2 minutos ya tienes unas piezas digitales para enviar por correo electrónico, por WhatsApp, garantizando que, mira, yo estoy acá, si estoy aquí frente a un banco, por favor ayúdame con las contraseñas, porque mira, te mando una foto donde estoy y técnicamente sale la persona frente a un cajero o frente a una eh, entidad financiera donde pues técnicamente está demostrando que él está ahí. Entonces hay que buscar la manera de también hacer esas autenticaciones multifactor. Ahorita ya entramos a hablar de eso. Entonces, ¿qué tan fácil es atacar hoy? Hoy simplemente debemos tener en cuenta que en el mercado hay bastantes herramientas de IA. Yo acabo de colocar algunas, hay otras donde definitivamente son muy poderosas y a bajo costo o simplemente son libres de algún costo y se pueden explotar vulnerabilidades alrededor. Lo que les mencionaba técnicamente es generar y tener esa iniciativa de hacerlo y también de algún tipo de información previa de las personas a las cuales pues van a ser motivo pues de ataque. Les traigo dos casos reales puntuales, donde uno fue este mismo mes y otro fue en febrero del 2025. Entonces, una estafa empresarial mediante fake de voz en Italia. eh, el equipo en el que técnicamente se hizo bueno, digamos, se llevó a cabo esta suplantación fue a los empresarios italianos donde Giorgio Armani, por ejemplo, fue contactado por estafadores utilizando inteligencia artificial para solicitar fondos en una operación de rescate. Por ejemplo, Massimo Moratti fue un expropietario del Club Milán, Inter de Milán, alcanzó a transferir 1 millón de euros creyendo en la autenticidad de esta solicitud. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las autoridades italianas, pues obviamente encontraron y rastrearon esta solicitud de estos fondos y encontraron, pues obviamente, la congelación, alcanzaron a congelar los fondos en Países Bajos, por ejemplo, pero el dinero ya había salido vía una suplantación
de Giorgio Armani para hacer esos recaudos, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que no solamente estamos viendo que las cosas están hacia las empresas, sino a nosotros como personas, quizá tener la oportunidad de garantizar que hay que hacer una doble valoración de qué tan real es lo que me están mencionando. Y aquí hay una cosa importante, es la velocidad de respuesta alrededor de estas verificaciones. Entonces, eh, prácticamente es importante tener esos mecanismos que garanticen que nosotros sí estamos hablando con la persona que es, la ubicación sí es donde debe estar, la activación quizá de algún tipo de videollamada posterior podría llegar a ser importante, pero el hacer doble check en las verificaciones siempre va a dar pues buenos resultados, ¿no? Otro caso que pues pasó ya hace poco, técnicamente fue en Maryland, en la escuela de Maryland, Estados Unidos, un exdirector deportivo, pues obviamente seguramente salió con algún tipo de diferencia con el rector encargado de esta escuela, utilizó la voz del director en la escuela haciendo parecer que pronunciaba pues comentarios racistas y antisemitas. La consecuencia fue que esto se divulgó en las redes sociales de la escuela. Por supuesto, las amenazas y perturbaciones hacia el mismo director fueron notables y el resultado legal fue que la persona fue condenada a 4 meses de cárcel por alterar el funcionamiento de la escuela. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que ya no solamente las plataformas y las infraestructuras van a ser vulneradas, sino miembros activos de estas entidades o entidades, por ejemplo, en este caso aplicándolo a entidades financieras. Hay que también verificar y proteger estos rasgos biométricos de las personas que hoy día dirigen entidades, pues, digamos, del orden financiero. ¿Cómo se valora y cómo nosotros podemos defender alrededor de este tipo de amenazas? Lo importante es lo siguiente, entender que nosotros podemos hacer inversiones de miles o millones de dólares en infraestructura, en servicios, en estrategias, en personal, pero si nosotros no educamos a nuestro usuario final, al que atiende nuestra ventanilla, al que atiende la línea de atención al cliente, para que de esa doble verificación y garantice que la persona con la que estamos hablando, o la persona que emite un reclamo, o la persona que emite una solicitud de pronta resolución, no se tiene esa valoración y esa doble autenticación, quizá devolviéndole una llamada a un número particular y que ese número particular quizá el día de mañana tenga también asociado un token. Entonces ya no estamos hablando de herramientas de doble factor de autenticación, sino de múltiple factor de autenticación. ¿Cuántas tendríamos que usar para pues para garantizar la seguridad y para garantizar que yo sí esté hablando con las personas que definitivamente están en las bases de datos con los datos reales inicialmente expuestos? Entonces acá hay que hacer también esa educación para nuestro personal de manera bastante frecuente y sobre todo profunda. Usar herramientas de detección automática de la IA, ya vamos a ver algunos casos como un monitoreo continuo que tiene que ver con herramientas SIEM, que vinculan logs o vinculan aspectos de diferenciación en infraestructuras para garantizar, pues, digamos, movimientos laterales en cuanto se presenta algún tipo de ingreso no autorizado. Entonces, aspectos que tienen que ver con que un equipo se conecte con otro donde jamás se lo ha hecho por la naturaleza del negocio, comienzan a, a verse las alertas en los NOCs y en los DOCs, en los Network Operation Centers y en los Security Operation Centers, para dar alcance, pues obviamente a estos aspectos pues, en estas alertas tempranas. Lo que tiene que ver con el EDR, estos son los Endpoint Detection and Response. Quiere decir que nosotros deberíamos tener en nuestros equipos de usuario final, en nuestros endpoints, EPPs, Endpoint Protection, que garanticen una detección y adicionalmente una respuesta inmediata en
punto final. O sea, en nuestro computador, en nuestra tablet, en nuestro celular, basado obviamente en inteligencia artificial para disminuir los tiempos y las afectaciones que eso pueda llegar a tener. Cuando tenemos estos ejercicios, hablamos de simulaciones controladas de ataques de IA. Hablamos de nuestro Red Team, es nuestro equipo de ciberseguridad interno, que él mismo se encarga de ver cuáles son nuestras puertas traseras que están abiertas, disponibles, nuestras vulnerabilidades, nuestros sistemas operativos que definitivamente no están actualizados y presentan unas vulnerabilidades importantes, sistemas operativos también de usuario final. Ahorita ya vienen, ya, digamos, ya no se va a trabajar más sobre Windows 10 por la falta, por el cierre de soporte al mismo de parte de Microsoft. Tenemos que comenzar a migrar hacia Windows 11 para garantizar, pues obviamente, el parcheo de los sistemas operativos en usuario final. La capacitación en phishing con inteligencia artificial quiere decir que nosotros vamos a preparar a nuestros equipos y a nuestro personal digamos, de línea frontal de atención al cliente para que cuando reciba correos electrónicos que son de difícil y dudosa reputación digamos, valorando em, algún tipo como lo mencionaba anteriormente, algún tipo de proceso de entidades gubernamentales donde definitivamente nosotros no tenemos ningún tipo de acceso o personas, por ejemplo, que están muy, ahorita más con la facturación electrónica que están expuestas, son las personas que trabajan en los procesos de contabilidad con la facturación electrónica, ahorita se pueden estar enviando los correos a esas cuentas que son grupales o cuentas que en teoría son desatendidas y allí llegan todas las facturas, ¿no? Entonces, en estas cuentas es donde usualmente se envían casos de impuestos, casos judiciales, casos jurídicos que resolver y pues obviamente por nuestro personal no estar preparado para o no estar tan concientizado de nuestra exposición alrededor, pues dan clic en ese vínculo y solamente descargando una imagen quizá ya puedan tener acceso a direccionamiento IP versión 4, donde pues obviamente por la corta, por lo corto del direccionamiento es muy fácil entender dónde están ubicadas estos equipos. Implementar aspectos de DLP, de DLP es el Data Loss Prevention, o IPS basados en inteligencia artificial para detección temprana. Quiere decir que los firewalls de perímetro en infraestructuras de transaccionabilidad van a tener la posibilidad de detectar cuáles son esos cambios o esas direcciones IP donde nosotros definitivamente pues no tendríamos que estar transaccionando. Un ejemplo, digamos que podríamos aplicarlo hacia empresas donde yo solamente estoy atendiendo mercado latinoamericano. Entonces tengo, por ejemplo, solamente clientes en México, en Perú, Colombia, y no voy a permitir quizá transacciones desde otros países, ¿no? Esto lo hacemos vía juiz, digamos que la detección de la IP, el origen, y basado en eso nosotros podemos también bloquear el tráfico entrante o saliente hacia esas direcciones. Entonces, porque alguien en Israel o porque alguien en Asia tendría que tener algún tipo de transacción o acceso a una dirección IP nuestra de manera local. Hay que tener en cuenta, y es importante recalcar lo que las plataformas hoy se están moviendo en la nube de varios actores pues ya muy conocidos. Allí también es importante activarlos. Ellos, en teoría, no se hacen cargo de todas estas vulnerabilidades a nivel de seguridad local, de aplicaciones. Ellos dicen, nosotros nos dedicamos a la disponibilidad del servicio, pero lo que lleve adentro los servidores contenedores, quizá es una responsabilidad del usuario que está contratando ese servicio o que lo está configurando. Entonces aquí es importante también tener en cuenta que a nivel de perímetro hay que activar algunos factores de seguridad que por supuesto impactan digamos, en los presupuestos mensuales, pero hay que valorar exactamente qué vale más, no tenerlos o una hora de indisponibilidad quizá en algún momento.
El monitoreo de comportamientos anómalos en el correo. ¿Cuáles son las validaciones humanas en los procesos sensibles? Lo que les mencionaba. Ahorita, un caso en alguna oportunidad, eh, hubo un vector de ataque que se llama man in the middle. Ese man in the middle es tal cual como la traducción lo menciona, es un hombre en medio donde está escuchando la, el envío de correos desde ambos puntos y simplemente se da por enterado de que hay una transacción en medio. Entonces, en alguna oportunidad, en un caso, se tuvo una vulnerabilidad donde alguien escuchó esa conversación, entonces estaban comprando unos artículos en Estados Unidos. Se hizo pasar por la empresa proveedora de esos artículos y cambiándole una I en el dominio, donde pasa desapercibido, eh, simuló ser la persona de contacto y rendió unos fondos a unas cuentas de otros países con el pretexto que estaban en una auditoría y no podían mover esas cuentas originales. Entonces, aquí hay que tener esa doble verificación de los canales. ¿Qué quiere decir? Hay que conectarse, llamar a la persona, hay que ser completamente proactivo alrededor de hacer ver que definitivamente sí estamos hablando con la persona que pues precisamente están pues destinadas para recaudar algún tipo de fondo. Perdón. Y adicionalmente, no hacer, por ejemplo, transacciones de altos montos en un solo pago, ¿no? Usualmente, y una recomendación que yo siempre hago es, si tenemos que mandar y hacer una transacción de $1,000, pues enviamos $10, confirmemos que los hayan recibido y después hacemos el resto. Cosas graduales, ¿no? Aquí realmente es poder entender que tenemos que dar garantía a los canales y a los orígenes y los destinos de nuestros fondos. Eh, pasando ya a los modelos de integración. Perdón, un segundito, tomo aquí un poco de agua, un segundo. Bueno, entonces pasando a los modelos de integración, lo que queremos ver es que la IA, así como se presenta como de fácil alcance, de fácil acceso para actores que son maliciosos, también se presenta como aspectos de integración en seguridad. Lo habíamos hablado anteriormente, los CDRs, los SIEM, con IA. Ya vamos a pasar a ver con el ingeniero Julián cómo se puede llegar a automatizar aspectos en infraestructura. Vamos a aterrizar un poco más de qué estamos hablando a nivel de los modelos de integración en tiempo real, por supuesto. Vamos a revisar cómo a nivel de Machine Learning pueden detenerse amenazas emergentes, incluyendo la automatización de algunos aspectos en términos de decisión, cómo el autoaprendizaje y las desviaciones de comportamiento a nivel de redes, lo que mencionaba ahorita, quizá a nivel ya físico, y esto es un tema un poco más técnico, poder ver cómo componentes de telecomunicaciones que antes tenían un rendimiento del 10% en horas pico de transacción, por ejemplo, 10 de la mañana, 3 de la tarde, podemos ver que en esa misma hora el pico subió a 40%. Entonces, en ese momento, la inteligencia artificial detecta los orígenes, los destinos de las conversaciones, es decir, el tráfico, y comienza a bloquearlas en esos términos, pues por supuesto de no entender o no conocer más bien cuáles son los motivos de ese tráfico. En términos generales, también, digamos, en términos de la IA como factor habilitante, nosotros debemos entender que por más que nosotros tengamos sistemas de información que consideremos robustos a nivel transaccional, debemos también girar la mirada hacia los aspectos de cómo yo me estoy protegiendo para algún tipo de vulnerabilidad y más aún cómo yo le doy alcance a unas certificaciones 27001 en términos de que los procesos que están al interior de la compañía, ya en el factor humano, el factor de instalaciones físicas, los factores de
tecnológicos los estoy cubriendo, pero más aún también ir un paso adelante hacia las certificaciones que tienen que ver con 22.301, que son de continuidad de negocio. No, ya no estamos hablando de que el carro es seguro, sino que tenemos una llanta de repuesto importante que la podemos poner en funcionamiento cuando se nos presente algún tipo de percance y que asimismo nosotros podemos tener nuestro camino hacia adelante. Habilitadores como el 27001, el 22301 y ahora el IPv6 como una herramienta de seguridad que permite garantizar un camino nuevo y un camino mucho más expedito en términos de seguridad nativa vía IPsec nativo. Nosotros podemos hacer uso de él para garantizar que la seguridad no solamente sea en punto de origen de las transacciones, es decir, nuestro usuario final y a nuestra infraestructura, sino que también nosotros podemos a las aplicaciones nativas de los usuarios por debajo, de manera subyacente, eh, configurarlos para que trabajen sobre IPv6 y activar IPsec de manera nativa. Eso vale la pena resaltarlo en términos de capacidades y habilitantes. Entonces, cerrando un poco el tema para darle paso al ingeniero Julián, tenemos que trabajar mucho en temas de pruebas de penetración, de vulnerabilidades, trabajar y concientizar a nuestro personal en términos de ingeniería social, cuidarnos nosotros, perdón, un segundo, por favor. Gracias. Cuidarnos nosotros en nuestros temas de biometría, saber en dónde estamos subiendo información, fotografías personales, aspectos donde sea fácil detectar nuestra cédula, nuestra fotografía y adicionalmente nuestra voz. Hay que saber cuáles son las políticas de seguridad y tomarnos esos 10 minutos, 2 minutos de lectura, donde nos cuentan un poco la historia de cómo es nuestro tratamiento, cómo tratan nuestros datos alrededor de esta biometría. Y por supuesto, pues obviamente a nivel regulatorio también se hace importante tener aspectos de implementación de programas de ethical hacking para garantizar que definitivamente estamos preparados y estamos teniendo una mirada externa para garantizar que nuestra infraestructura es segura y que adicionalmente nosotros tenemos las capacidades de resiliencia y de adaptación y sobre todo de superar esas brechas a nivel de seguridad que nosotros podamos tener en algún momento explotadas. Entonces, pues hasta aquí, digamos, la presentación que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial hoy se presenta como un factor importante en términos de la facilidad, cómo estamos ya cada vez más expuestos, pero también cómo nosotros podemos integrarla a nuestros modelos de protección en términos de infraestructura física y aspectos perimetrales. Entonces le doy paso al ingeniero, bueno, a Juan nuevamente, para que busquemos también ya el enlace hacia el ingeniero Julián, ¿vale? En términos de automatización de amenazas. Perfecto, Freddy, pues muchas gracias. Definitivamente, como lo decía Eric, pues hay que atraer talento y contratar, invertir en ciberseguridad, pues porque sabemos que es un contexto bastante complejo. Y además, pues si mezclamos de los temas que estaba hablando también Eric con los tuyos, pues el cumplimiento normativo y la estrategia, o sea, el diseño de seguridad son factores fundamentales para poder usar positivamente las compañías esta ventaja que al tiempo es una amenaza. Adelante, ingeniero Julián, muchas gracias por su participación. Freddy, Julián, adelante, por favor. Gracias, Juan, Freddy, Julián. Julián está bien. Este, Mi nombre es Julián Naranjo, mi educación es en ingeniería de redes e infraestructura y me especializo en automatización. Am, lo que yo voy a hablar es un poquito más técnico, pero es para dar una idea general cómo conectamos estos diferentes conceptos que hemos hablado, que expuso Eric y que
Freddy también expandió un poco más. Am, para empezar, quiero hablar de que nosotros escuchamos los términos ciberseguridad, escuchamos los términos AI o inteligencia artificial, escuchamos los términos automatización y se tiene la perspectiva de, por ejemplo, en ciberseguridad, que es algo que yo compro. Yo no tengo ciberseguridad en mi empresa, entonces voy a llamar a Fortinet o a Cisco y le compro ciberseguridad. Eso está un poco alejado de la realidad, ¿no? Ciberseguridad no es necesariamente un producto o un servicio, es más una serie de componentes, prácticas, tecnología, sistemas, procesos que yo necesito implementar en mi ambiente para poder decir, ok, estoy tomando ciertos pasos para adoptar ciberseguridad y mi empresa es segura hasta cierto punto. De la misma manera, en automatización es el mismo concepto. En los últimos 10 años, tal vez, se ha hablado mucho de necesitamos automatizar la red, necesitamos automatizar la seguridad, necesitamos automatizar los procesos. Pero eso es como un término, un término sombrilla, lo llamaría yo, en el que en realidad no es una sola cosa, son muchos componentes. Para poder automatizar necesito tomar a una cantidad de acciones, cambiar las prácticas dentro de mi compañía y cómo manejo las cosas. Em, Hago énfasis en la automatización porque si para poder yo empezar a utilizar las ventajas de AI, tengo que tener un método en que puedo interactuar con mis sistemas para tomar ventaja de AI. En términos generales, el AI no me sirve si yo tengo que tener humanos copiando y pegando logs de sistemas, preguntarle a ChatGPT qué pasa con este log. Eso es ineficiente, ¿no? La ventaja de la automatización y conectado con estos sistemas es yo puedo conectar estos diferentes componentes para lograr ciertos objetivos, ¿no? En este caso vamos a hablar de un caso sencillo. Estoy detectando, quiero identificar si una IP, una dirección IP, es válida o no, y si esa dirección me puede indicar algo que esté generándome un ataque de ciberseguridad a mi sistema. Entonces, en este diagrama lo que mostramos es en la parte izquierda de que yo tengo muchos componentes en mi ciberseguridad. Puedo tener componentes en la red, puedo poner componentes de seguridad, servidores, las aplicaciones. Al tener esos componentes de ciberseguridad, tengo que buscar la manera en que estos elementos me envíen información. Necesito colectar logs de estos componentes. Obviamente, estos diferentes componentes son creados por diferentes vendors, puede ser Cisco, puede ser Arista, puede ser Juniper, puede ser un Fortinet, diferentes componentes. Esta información va a ser presentada de diferente manera. No todos los componentes, no todos los logs van a lucir de la misma manera. Lo mismo los servidores, pueden ser Linux, pueden ser Microsoft, pueden ser diferentes cosas. Los apps pueden ser creados in-house. El database puede ser SQL. Puede de diferentes maneras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar por recolectar toda esta información. Necesito tener visibilidad de lo que está pasando. Volvemos al ejemplo. Tengo una IP que yo no conozco. No sé de dónde viene esa IP address. Está intentando conectarse para realizar una transacción. Ok, puedo tener la posibilidad de registrar esa información en estas diferentes capas, a capa de seguridad, a capa de red, a capa de aplicación, pero ese es el paso uno, recopilar la información. Tengo que tomar esta información, juntarla y hacer como una normalización de esta información. ¿Sí? Si viene de diferentes fuentes, va a tener diferentes formatos. Tengo que buscar la manera de que sea estructurada, texto, texto plano, me va a mostrar muchas diferencias. Tengo que tomar esa información, normalizarla, extraer, por ejemplo, la fuente de las IPs, de dónde son estas IPs, qué tipo de conexión está haciendo. Y cuando yo tengo esa información normalizada de todas estas diferentes fuentes, ahí es cuando puedo decirle a un agente de AI, hey, búsqueme la correlación. ¿Qué está pasando con esto? ¿De dónde está bien esta IP? Pero la capacidad de yo presentar información desde diferentes fuentes, facilito que la IA me diga esta información, desde la capa de red vemos conexiones TCP de tal origen, y vemos que están intentando conectarse cada 10 segundos.
Esto puede ser un indicio o cada 5 segundos, cada 30 milisegundos. Esto quiere decir eso, que esto es una automatización tratando de entrar a nuestros sistemas. Y la capa de aplicación puede decirme, hey, sí, aquí veo que efectivamente cada 30 milisegundos, cada 50 milisegundos veo una conexión intentando con diferentes contraseñas. Esa correlación yo se la puedo presentar a la gente del AI, pero la gente de AI, como decía anteriormente, no es, también debe haber un análisis en entender cuál es el agente que yo tengo que usar, ¿no? Esto va más allá de ChatGPT, va en, tengo que entender cuáles son los modelos de AI, de Machine Learning que se acomodan de la mejor manera para analizar esta información. Esto es el equivalente a un ingeniero muy experto que tenga la capacidad de entender todas estas diferentes áreas de la ciberseguridad, tome toda la información y diga, sí, esto es un ataque. Entonces yo tengo que evaluar esos agentes de AI, evaluar si lo hago a través de un proveedor. Hey, yo hago un API call, una llamada de API a OpenAI, le paso la información y usted me dice, creemos que de acuerdo al análisis, esta IP address sí está efectivamente haciendo un ataque. O puedo tener un diferente modelo que corro localmente en mi propio data center, para lo cual voy a necesitar infraestructura que yo entreno con el paso del tiempo. Le digo, mire, este es el tipo de información que le voy a dar. Necesito que me ayude a encontrar estos perfiles, necesito que entienda qué es lo que yo estoy buscando. Estos modelos actuales, como los de OpenAI, son generalmente intent, la, el objetivo de estos modelos es lenguaje natural, ¿no? Yo le pregunto como un humano qué es lo que quiero que me diga, pero cuando estamos conectando componentes, sistemas, tengo que adaptar un poco más qué es lo que quiero que haga. Yo le puedo preguntar, encuéntreme la correlación entre estos problemas y los datos que se los doy, se los puedo entregar eh, formateados estructuradamente de tal manera que es más sencillo para el sistema entregarme, evaluar la información y de tal manera también puedo recibir una respuesta con la que yo puedo actuar. Le digo, le voy a dar logs de diferentes sistemas, de 10 sistemas, y quiero ver si encuentra que eso es un ataque o realmente es una persona intentando conectarse, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a los métodos que usa. Ahora ya estamos en la segunda parte, ¿no? En la parte número 2, hacemos el análisis, hablamos con nuestro modelo de AI a través de APIs, recibo una respuesta, esa respuesta puede ser positiva. Sí, efectivamente vemos los intentos, quiere decir que hay que tomar acción. Ahí es cuando mi sistema, mi arquitectura de seguridad me dice, hable con un orquestador, hable con un componente que entienda esa respuesta y le pueda decir, esto es una IP que viene de Asia y no tenemos clientes en Asia. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, el orquestador en el número 4 tiene la capacidad de decir, bueno, tenemos muchas opciones, podemos bloquear la IP o podemos, por ejemplo, vamos a recopilar un poco más de información, vamos a recopilar paquetes por 10 segundos para tratar de entender mejor qué más información, qué es lo que está tratando de hacer este sistema a capa de red. Voy a correctar todo. Y a la misma vez le puede decir al firewall, en 10 segundos bloqueeme esa IP para que termine la conexión. ¿Sí? Entonces, el orquestador toma esa respuesta, me habla a la infraestructura de automatización. De nuevo, yo tengo que abstraer la capa de red del resto de este sistema. Yo no puedo en este momento decirle a un ingeniero, vaya y coja el command line y bloquee una IP manualmente. Para el tiempo que eso toma manualmente, probablemente ya me han atacado mi sistema. Esto tiene que ser automático. Por tal razón, es importantísimo que la automatización se desarrolle y en mi experiencia es donde estamos un poco más atrás. Queremos estas diferentes cosas, pero aún hacemos muchas cosas manualmente. Aún nos conectamos a 50 routers para ir a cambiar una cosa. Esto tiene que abstraerse. Esto tiene que manejarse de una manera que se comunique todo a través de APIs. Volviendo al tema, le comunico a mi infraestructura de automatización, esto es lo que quiero que suceda. Necesitamos que se bloquee la IP. Esa infraestructura de automatización en el punto número 5 habla de nuevo con esos componentes y le dices al componente de red o al componente de seguridad,
bloquéeme la IP, recolécteme una captura, así yo entiendo de dónde fue que sucedió esto. Y el ciclo reinicia, ¿no? No, en este momento ya bloqueé ese ataque, ya lo mitigué, pero aprendí. Eso es parte importante, no solamente bloquearlo, es aprender. Ok, ahora le voy a hacer mi agente AI. Mire, aquí ahora tengo más información, ahora tengo la capacidad de entender por qué esto sucedió. Entonces hago una retroalimentación a estos diferentes agentes para que entiendan mejor. Es muy importante entender la capacidad de los modelos que usamos en AI, cómo los implementamos. Súper importante y es muy relevante. De nuevo, el componente de automatización es muy relevante porque es una manera en que yo ya puedo conectar eso. Remuevo el componente humano de la reacción. Lo- el, el- hay un concepto en automatización que se cree que automatizar va a quitar trabajos, pero la realidad es que yo necesito el conocimiento de los ingenieros para entender qué debo hacer en esas situaciones. Si yo le digo a la automatización, bloquee una IP o cree una nueva ruta, lo que sea, no interesa, pero ese conocimiento se basa en entender las razones por las cuales se hace. Y la manera que aprendemos es teniendo un ciclo en el que yo regreso, entiendo qué sucedió, le digo a mi modelo de AI, si estoy creando mi modelo o si estoy aumentando un modelo a través de Machine Learning, le digo, mire, esto es un comportamiento de ataque, esto es un comportamiento adecuado. El ejemplo que hacemos, yo puedo tener a alguien que se está conectando desde Asia, pero no tengo la certeza si es un usuario real que viajó de visita a Asia y necesita hacer una transferencia o si en realidad es un ataque. Entonces necesito tener más información para tomar mejores decisiones a largo plazo. Y vuelve a ser un ciclo, vuelve a ser un ciclo. Siempre voy a tratar de retroalimentar, mejorar y comenzar a buscar más casos de uso. Ok, ya entiendo cómo bloquear IP addresses. Perfecto. Ahora, ¿cómo entiendo cómo bloqueo ataques de inyección en mis bases de datos? ¿Qué es lo que sucede cuando está pasando eso? Y retorno al ciclo. Te regreso a ti, Juan, para preguntas probablemente. Muchas gracias, Julián. Sí, pues en realidad me gusta mucho el tema que expones en donde pues poder aprender de los propios ataques puede ser parte de la estrategia fundamental para que la organización, es decir, cómo se tiene estructurado el back para poder aportar a tiempo, porque pues te leía bien que muchas veces si esperamos a que sea una reacción humana, pues ya estamos tarde, ¿no? Eh, Así es. digamos, los ataques pueden ser en milisegundos. Me acuerdo mucho brechas en Davi Plata, hubo una brecha de milisegundos donde por ahí estaban atacando y pues esto se ha podido controlar si tuviésemos una infraestructura como la que propones, ¿no? En donde hay un aprendizaje y también una preparación estructural para poder soportar esos ataques. Pues Julián, Freddy, súper interesante. Nosotros en Colombia, pues aunque tenemos un marco regulatorio, como decía Eric, pues sólido, ¿no? La ley 1581, casi todo está, digamos, fundamentado en el habeas data y la supervisión de las entidades. Sin embargo, hay que hacer un ecosistema financiero cada vez ya que está más global y más digitalizado, cada vez más metido en los principios de transparencia, control de los datos de usuario, normativas internacionales como el GDPR o el CCPA, pues se están convirtiendo en estándares oro para generar confianza, porque es que al final lo que queremos con, digamos, con los usuarios y con las compañías es mantener esa confianza, es decir, que se sienta un ambiente seguro, que haya una resiliencia operativa, es decir, que las operaciones no paren por estos ataques. Y pues de lo que tú dices, en realidad hay que innovar, pero con audacia hacia la seguridad. En definitiva, la inversión inteligente en ciberseguridad y privacidad de datos no es un gasto, es una inversión más rentable y que asegura esa sostenibilidad. Por eso, pues, les agradezco mucho, muy interesante, muchas cosas para llevarnos. No sé si tenemos preguntas, no he detectado preguntas ahorita en el chat. Un Eh, comentario adicional, sí, Juan. sí, señor, sí, señor. Se tiene de igual manera, se tiene una percepción de que
es un todo o nada, ¿no? ¿Tengo toda seguridad o no tengo toda ciberseguridad? ¿Tengo todo automatizado o no? En realidad no se puede tomar así, es un proceso evolutivo, es un cambio en el que se cambian las prácticas y se inicia. Hay una tendencia que he visto mucho, yo he tenido la oportunidad de trabajar en compañías de tecnología muy grandes y en un banco muy grande, y si hay una tendencia a usar herramientas de libre uso, open source tools, ¿no? En el que les decimos, podemos usar esta herramienta para comenzar con tal cosa, ya a nivel de red, que es lo que yo me especializo. Anteriormente se decía, no, yo tengo que comprarle a Cisco un sistema y me vale $10 millones. Ya no es así, ya puedo usar herramientas de libre uso con el que puedo comenzar a tomar ciertos pasos para llegar allá. En el caso de empresas de startups en Colombia, eso es una gran ventaja porque puedo decir, no, tengo un pequeño data center y tengo dos, tres ubicaciones, yo puedo empezar a automatizar esos componentes con estas herramientas, teniendo en cuenta ciberseguridad como mi base, y de esa manera puedo comenzar a llegar allá para estar más cerca hacia ese objetivo en el que tengo esa plataforma donde ya manejo mis sistemas automatizados y además puedo integrar estas nuevas oportunidades que aparecen con AI, por ejemplo. De acuerdo, y mucho monitoreo, ¿no? Como lo decías al inicio de tu conversación. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias, Eric. Ha sido una conversación excelente. Estaremos publicando partes de las conclusiones que hemos tenido. Agradecemos mucho la participación de todas las personas que nos acompañaron hoy. Estaremos invitándolos a nuevos conversatorios porque sabemos, pues como lo dice Julián, esto es un tema evolutivo. Va a ir cambiando, van a salir nuevas tecnologías y lo más importante es que lo vayamos adaptando a nuestros negocios y a nuestro diario vivir. Me dejó bastante inquieto lo que decía Eric al principio de que han simulado su voz y estos ejemplos que ponía Freddy de ataques con deepfakes, pues va a ser una cosa que va a ser muy común y lo vamos a seguir viendo. Entonces, pues tenemos que estar todos metidos en este cuento e invertir en este cuento. Muchísimas gracias. Los esperamos en en una nueva oportunidad. Agradecemos a todos los participantes y que tengan un muy feliz día. Gracias, Julián. Gracias, Freddy. Mil Gracias. gracias a Buenas ustedes. noches. Un Buen feliz día. día. Gracias. Buen día, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día, gracias a todos.